de esta rendición de cuentas que salió de la comisión, que pasa ahora a votarse, ¿no?, en el Senado mañana, en el plenario. Queríamos arrancar justamente por lo que tiene que ver con los salarios de los militares, esta condición que había puesto Cabildo Abierto, ¿no?, para que pasaran de diputados al Senado, y que finalmente en comisión sale el Ministerio Nacional de Defensa con casi la mitad, ¿no?, de las reasignaciones, con 13 millones de dólares. Entonces, preguntarte cómo ves la negociación a la interna de la coalición, cómo ves que haya ido este monto para ese objetivo, que además va para salarios, ¿no?, desde los soldados hasta teniente coronel. Sí, nosotros tenemos algunas diferencias. A ver, en primer lugar, ganó Cabildo Abierto, como siempre, está pulseada, ¿no? Cabildo Abierto que siempre vota con el gobierno primero, porque no logra lo que estaba pidiendo en diputados. En diputados pedía mucho más dinero, y en algún momento llegó a públicamente establecer la posibilidad de condicionar la aprobación de la rendición de cuentas. No sucedió en diputados y obviamente no iba a suceder en el Senado de la República. Es decir, Cabildo grita una cosa en la pulpería y hace otra cosa en la comisaría. O sea, esto es una estrategia. Claro que es una estrategia, pero Cabildo es coalición. Y Cabildo Abierto tiene la responsabilidad de todas las políticas que se han llevado adelante, por más que salga a gritar afuera otras cosas, porque después cuando hay que levantar la mano, se levanta la mano. Eso en primer lugar. Nosotros discrepamos con la medida en concreto, y vamos a presentar seguramente un sustitutivo en este sentido, porque la propuesta que se realiza por parte del gobierno es un incremento de una partida fija de 1.000 pesos que va desde el grado de soldado de primera a teniente coronel, ¿no? Para que la gente más o menos entienda, teniente coronel es, casi diría, el último grado de la carrera oficial, porque después de teniente coronel vienen los coroneles, que son designaciones, entre comillas, política militar, ¿no? ¿En cuánto anda ese más o menos? 32.000, creo, por ahí. Un teniente coronel anda en 100.000 y pico de pesos. Claro, más sí, o menos, el soldado. ¿no? Claro. El soldado tiene unos 25. ¿no? Entonces, Ahí sí había acuerdo por parte del Frente Amplio. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo de que el esfuerzo hay que hacerlo en la tropa. ¿Por qué? Porque son los funcionarios públicos peor pagos del Uruguay, ¿no? Tuvieron un enorme incremento salarial, sigue siendo bajo, porque cuando vos partís de algo que es nada casi, por más que hagas grandes aumentos, sigue siendo poco. Durante los gobiernos del Frente Amplio. En el primer gobierno del Frente Amplio, los soldados tuvieron un incremento del orden del 18% real en su salario. En el segundo gobierno del Frente Amplio tuvieron un 36% de aumento de su salario real. Y en el último gobierno del Frente Amplio tuvieron el orden de un 12%, ¿no? En este gobierno han perdido salario. Entonces nosotros estamos de acuerdo, como hemos discutido, de que nadie debería perder salario en un momento en donde crecen los precios, donde el costo de vida cada vez más grande, donde los servicios públicos se han restringido, entonces eso nos lleva a costos mayores. Javier García celebraba que va a unos 58 millones de dólares, ¿no?, destinados a los salarios en lo que va del periodo. Está muy bien. Militares. Está muy bien. Lo que pasa es que el ministro de Defensa hace algunas trampitas en sus cuentas. ¿Por qué? Porque los militares, cuando están apostados en la frontera, que pueden estar durante 15 días apostados en la frontera, tienen una partida extra, claro, un plus, ¿verdad? Que son 700 pesos por día que están apostados allí, porque están en condiciones bastante difíciles. Cuando los soldados se trasladan a hacer custodios de las cárceles, ahí está, tienen otra partida. Entonces, ¿qué hace Javier García, el ministro? Suma esas dos partidas, más el salario, y dice, miren todo lo que están ganando los soldados ahora. Lo que pasa es que el problema es que el 100% de los soldados no está todos los días haciendo esas tareas, porque van rotando. Entonces puede haber un mes en que el salario de un soldado llegue a 30.000 pesos, pero es un mes, en 12. ¿No? Entonces va rotando. Entonces Javier García lo que hace es sumar todas esas partidas, que ya existían antes, porque en realidad las partidas para cuando están apostados en la cárcel y cobran un salario mayor, y creo que fue virtuoso eso, ¿no? Porque están los custodias militares están en el tercer anillo de las cárceles. Todos sabemos que uno de los grandes problemas es el narcotráfico y cómo corrompe. Entonces la idea es que esté el tercer anillo y que vaya rotando, porque tenemos efectivos en todo el país, entonces nunca se sabe la semana que viene qué efectivo le toca. Sí, claro. Ayuda de alguna manera a tener ese tercer nivel, no el contacto con los presos, y el tercer nivel, el tercer alambrado, nos sirve a la protección. Ahora bien, entonces, nosotros estamos dispuestos a acompañar una medida que vaya... Para nosotros era claro decir, bueno, aumentar los salarios de los militares y de la tropa, pero también hacerlo de las becas. O sea, no es una sola cosa.
Para Cabildo era una sola cosa, y después terminar defendiendo también para Cabildo la idea de que el aumento sea para los oficiales, ¿no? Cuando en realidad, si hay recursos, deberíamos concentrarlos en los que menos tienen, en ese caso, y podría ser una partida mayor que representaría un porcentaje mayor para los soldados. Eso va a proponer el FA ahora. Nosotros vamos a proponer en el plenario, vamos a seguir insistiendo con esta medida, que es una medida, porque recordemos que aquí lo que está pasando es que estas partidas salen de resignación de cargos del Ministerio de Defensa Nacional, o sea, una parte de financiamiento propio del Ministerio, me parece que está bien, se reorganizan los créditos allí, y otra parte salen de un dibujo que hace el gobierno, al cual ya nos tenemos acostumbrados, a la falta de seriedad del Ministerio de Economía y Finanzas, que dice que resulta que ahora los contratos CREMAF, que son los contratos de obra pública, fueron sobreestimados. Entonces, como fueron sobreestimados, le sacaron 600 millones de pesos que estaban planificados invertirlos en los CREMAF, y ahora dicen que no, que habían puesto demasiada plata ahí, ¿no? En la rendición de cuentas pasada habían sobreestimado las partidas para las PPP, ¿no? Entonces siempre hay una bolsa que el Ministerio de Economía y Finanzas apela cuando tiene problemas y conflictos internos, pero que habla en definitiva de que lo que nos presentó Economía y defendió Economía de los compromisos que tenemos de la obra pública en los CREMAF es esta cantidad de dinero. En realidad, entonces nos mintió la ministra de Economía. Bueno, no puede ser pero no se ejecuta. No es que se va a ejecutar. ¿Se va a ejecutar? Se va a ejecutar igual. Esos 600 habría que ejecutarlos en los CREMAF. Lo que va a pasar es que Economía y Finanzas va a utilizar el rubro de refuerzo. Sí. Entonces, esta plata que la sacan de las CREMAF la van a poner por vía de refuerzo de rubro, ¿no? Bien. Entonces, lo que termina demostrando que el debate en el Parlamento sobre cuáles son las partidas que vamos a ejecutar es un debate que no tiene base sólida, claro. ¿No? Que es lo que venimos diciendo. Tenemos un Ministerio de Economía que viene y dice, bueno, más o menos los números son así, pero en realidad no son, porque después los cambian y en el transcurso los asignan por otro lado. Esto no es solo la única inconsistencia de la rendición de cuentas. Recordemos que el gobierno dijo, hay récord de inversiones, ¿no? Lo cual es mentira. Primero, en términos absolutos es mentira. Pero además, en ese récord de inversiones colocaron 250 millones de dólares de inversión para el proyecto Neptuno, que se iban a ejecutar en el año 23 y 24. Cuando en realidad Neptuno acaban de firmarlo, más allá de que sea nefasto el proyecto, y recién la licitación, va a empezar la construcción por parte de los privados, y recién en el año 2027 va a empezar a operarse y a haber que pagar por disponibilidad. Quiere decir que poner 250 millones de dólares, simplemente lo que generaron, lo que buscaban generar, era decir, esta idea de el récord de inversiones, cuando no lo hay. ¿No? Porque esos 250 ni estaban. ¿Y qué pasa con ese dinero ahora, por ejemplo? Es que no existe. ¿Sabes qué dijeron? Cuando le demostramos esto, dijeron, fue por error. Como siempre, ahora también sobreestimaron, fue por error, lo pusieron ahí, quedó ahí. Entonces, cuando uno mira, ve que el Uruguay no ha avanzado en absoluto en comercio exterior. Esta rendición de cuentas no cambia nada de esto, ¿no? Entonces, nuestra política es cero, no hemos logrado bajar ningún arancel en el mundo, al contrario, hemos tenido problemas, no hemos firmado ningún tratado con nadie, no hemos logrado un nuevo mercado en absolutamente nada. Cuando mira la política interna, las inversiones, no ha habido el incremento ni de 1 kilowatt de energía en el Uruguay. No se ha generado ninguna inversión productiva de gran porte para generar empleo y actividad. Lo que se está haciendo es terminando las obras que venían del gobierno anterior. Sí. ¿No? Entonces, a esto hay que sumarle un congelamiento de los salarios de alguna manera, más allá de que el ministro Mieres diga que se está empezando a cumplir por producto de que la inflación está muy baja, pero lo que tú perdiste en estos otros 3 años, nadie te lo va a pagar. Es decir, la caída del salario de estos 3 años, los trabajadores la perdieron, pasaron a pérdida. Ahora empezarán a recuperar porque la inflación está muy baja, a costa de tener un atraso cambiario gigantesco que está destruyendo las capacidades productivas del Uruguay. Eso es lo que está pasando. Claro, no hay corte de ruta porque no gobierna el Frente Amplio. Si no, habría corte de ruta. Hoy el sector agroexportador pierde un 20% por el tipo de cambio. En los gobiernos del Frente Amplio ponían el grito en el cielo cuando el tipo de cambio era del 2%, ¿no? Entonces hoy está todo el mundo medio enojado por lo bajo de los empresarios del sector agropecuario, dicen que están calientes. Pero, como es un gobierno medio amigo, no pasa nada más que en la Rural del Prado decir una cosita chiquita sobre esto. Imagínense, con este nivel de atraso cambiario, lo que hubiese sido si gobernaba el Frente Amplio, ¿no? Es el apocalipsis. Alejandro, ¿qué pasa con los cargos presupuestados para integrar la función pública? ¿Cuántos salieron al final? Bueno, ese es un gran lío, ¿verdad? Que el gobierno intentó hacer el famoso si pasa, pasa. El artículo 55 de la rendición de cuentas, que se aprobó en la Cámara de Diputados, establecía que podían ser presupuestados en todos los ministerios aquellos funcionarios que hubieran pasado por Uruguay Concursa, que tienen contratos, no son funcionarios públicos, pero tienen contratos, que hubiesen pasado por Uruguay Concursa, que es la ventanilla única. Mérito y competencia. Exacto, Uruguay Concursa,
o organismos de cooperación internacional o nacional, esto es el PNUD, o la CND, etcétera, etcétera, que hicieron algún proceso de concurso y tienen un contrato privado con el Estado, pero no es un contrato de función pública. Sí, es decir, entonces lo que planteaban era presupuestarlo porque estaban desempeñando tareas propias de un funcionario público permanentes, y por tanto la lógica es presupuestarlo, porque es verdad, el Estado tiene que tener para las actividades que hace siempre funcionarios públicos, punto, que sean inamovibles, no que sean funcionarios de los gobiernos. Pero en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, solo con los votos de la coalición, porque el Frente Amplio no acompañó ese proyecto, decía o similares. Que te lo deja abierto eso. Entonces, lo similar es el dedo índice. Claro. ¿No? O sea, hay concurso, por Uruguay concursa, hay concurso por organismos nacionales de cooperación o internacionales o similares. ¿Qué es similares? Es que yo elegí a los míos y los puse adentro. Claro. ¿No? Y entonces esa es nuestra discrepancia cuando dijimos, bueno, el gobierno está en retirada, se va y deja todos los suyos adentro. Después hay otros artículos. Hay un artículo de ACE que habilita a crear 2.400 cargos para regularizar las comisiones de apoyo. Y después, ¿eso lo votó el FA? No. No, nosotros no votamos ninguno de esos artículos. ¿Y el caso del MIDES, por ejemplo? Que era un... No, el del MIDES está contemplado en el 55, sí, y que ahora le voy a contar lo que terminó pasando. Por eso dijimos, es inaceptable que me pongas o similares. Nosotros o similares no votamos. Si la gente pasó por un proceso concursal, nos parece bárbaro que ingrese al Estado, porque ahí hubo un concurso y pronto, la gente compitió de alguna manera. Una consultora privada que se contrató. No importa, pero que haya un proceso de concurso, que hubo un llamado, que la gente se presentó, evaluaron sus currículos, hizo una prueba, entró, le dieron un contrato y ahora está bien que quede permanente en el Estado. Fantástico. Ahí está el caso de los famosos del MIDES. Claro. Entonces lo que terminó pasando es que a partir de nuestra denuncia primero se retiraron las hojas y posteriormente hubo un proceso de negociación en donde lo que quedó del artículo 55 es todo eso que yo le conté, ¿no? Y lo que dice, y procesos concursales, ¿está? Entonces nosotros con eso lo podemos votar. Porque en definitiva, después habrá que controlar que no te metan por la ventana gente que no tenía que entrar, que no pueda acreditar que participó de un concurso, ¿no? Eso es un tema de contralor, no es un tema de la ley. Pero la ley quedó claro que tienen que haber procesos concursales. Si hay procesos concursales y tú estás cumpliendo tareas permanentes y estás contratado en el Estado, podrá ser regularizado. Y el proceso de regularización será mediante una comisión, donde estará la Oficina Nacional de Servicio Civil, las oficinas de recursos humanos de cada ministerio, y evaluarán esas situaciones y irán dando cuenta además a la Asamblea General. ¿Qué pasó con el caso del Ministerio de Ambiente? El Ministerio de Ambiente va por fuera, porque ahí están de alguna manera queriendo contratar a personas que primero no tienen ni siquiera una antigüedad del Estado, que entraron hace 5 meses. ¿No? Entonces, por eso requería el Ministerio de Ambiente, ACE y alguna otra cosa que había en la vuelta, artículos distintos, y no estaban contemplados en el artículo 5 de funcionarios públicos. Y nosotros hemos votado en contra de esos artículos, ¿no? Incluso el sindicato ha sido muy claro en ese sentido, incluso hay procesos que son, digamos, llaman la atención muchísimo, ¿no? Hay una ex candidata a intendente de La Valleja, sí, que por producto de ese artículo, el 366, podría quedar contratada como presupuestada permanente en el Ministerio de Ambiente por ese artículo, ¿no? Entonces eso es lo que está mal. Que el Estado tenga, yo quiero con esto defender algo muy claro. Esto pasó en Salto Grande y pasó en muchos lugares. El Estado tiene que tener conducción política, porque la gente vota un partido o vota un conjunto de partidos para que lleve adelante un programa de gobierno. La conducción política del Estado son los cargos de confianza. Son los que llevan adelante la política de un programa de gobierno que lo llevó a la ciudadanía y la ciudadanía lo refrendó para que lo llevaran adelante. Pero solo cuánto dura ese gobierno. Solo cuánto dura ese gobierno. Otra cosa son los funcionarios de carrera. Claro, eso es otra cosa. Que por eso está muy bien en Uruguay que sean inamovibles. No quiere decir que no puedan ser destituidos si no cumplen con su función. No. Pero son inamovibles porque el Uruguay de la década del 50 es muy parecido al Uruguay de la década del siglo XXI en las intendencias blancas, ¿verdad? Llega un intendente y trae todo lo suyo, los contrata a todos, trabajan para él, ¿verdad? Y después se va y los echa. No, en la intendencia blanca los echan, los traen, los ponen, porque la mayoría de las contrataciones de las intendencias blancas son designaciones directas, que van y se cambian cuando se quieren. Y el Estado tiene que tener funcionarios públicos que no respondan a los partidos, porque el Estado es de todos nosotros. El gobierno que está 5 años es circunstancial, pero el Estado es de todos nosotros, y los funcionarios públicos tienen que cumplir funciones para el Estado. Y por eso se estableció esa norma que estableció la movilidad, porque si no antes cambiaban los gobiernos y cambiaban todos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos defendiendo, y defendimos y vamos a defender siempre como principio. Para ingresar al Estado de manera permanente, es decir, un funcionario público inamovible, tiene que haber habido un proceso de concurso. Hay otro tema que queremos consultarte, porque en unos minutos vamos a conversar con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales. Es ese artículo que inhibe
a ex fiscales y asesores y letrados de ejercer su profesión como abogados. Un despropósito ese artículo. Pero es bien de lo que hace este gobierno, que actúa con odio. Porque en realidad están inspirados en cierta manija u odio de algunas personas, ¿no? Acá ha habido un ataque muy fuerte por parte de actores del gobierno hacia la Fiscalía. Yo creo que el gobierno tiene miedo porque es el gobierno de los acomodos, el gobierno de los amigos y el gobierno de los escándalos. Los niveles de corrupción han crecido enormemente, lo vemos todos los días. Y lo que se está tratando de hacer es erosionar una institución que es la que persigue los delitos por las dudas si los persiguen a ellos, ¿no? Esto es lo que está pasando hoy en el Uruguay, hay que denunciarlo, porque yo veo actores claves del gobierno, que son tercera línea de sucesión presidencial, por ejemplo, todos los días hostigando a la Fiscalía. Todos los días, más otros senadores hostigando. Vos podés discutir los fallos de la justicia o los fallos de los fiscales. Está bien. Ahora, otra cosa es cuando vos hostigás, porque en realidad lo que estás teniendo es tratando de erosionar nada más ni nada menos una institución tan importante. Claro. Y en este caso, es espantoso ese artículo, hasta por su fundamento, porque dijeron que su fundamento era Jorge Díaz, que no lo abarca ese artículo. ¿Por qué? Porque la ley es a futuro. Claro. Entonces, primero no lo abarca y hablan justamente de esta erosión que quieren generar, como que el doctor Jorge Díaz, ¿verdad?, tuvo una orientación cercana al Frente Amplio y por tanto protegió al Frente Amplio. Yo me pregunto, bueno, pero ¿no hubieron casos de presunta corrupción y se procesó y se llevó adelante en los gobiernos del Frente Amplio y nadie impidió que eso sucediera? En todo caso, los que han impedido que sucedieran algunas cosas, retaseando información, no permitiendo que llegara el celular, no entregando el celular de Astesiano, salvo que se excluyeran los chats con el presidente, ha sido este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, vayamos al artículo. ¿Qué dice el artículo? Dice que un fiscal de corte y algunos otros fiscales generales, cuando dejan esa tarea, no puede trabajar por 3 años. O sea, te prohíben de trabajar. ¿Y de qué van a vivir? ¿Van a ir a la feria? ¿A vender cosas a la feria? Yo creo que ese artículo genera un enorme problema. Primero, va a ser que muchos buenos abogados... Sí, se ha planteado en qué materia podrían trabajar, ¿no? Eso también. Bueno, pero vos sos abogado penalista. Se abre un llamado para concursar por fiscal. Y sabés que si entras ahí, después no vas a poder volver a tu oficio penalista. Claro, que vas a ganar mucho más. No voy. O sea, no voy. Entonces, lo que vamos a hacer es deteriorar las capacidades de perseguir los delitos de parte de la Fiscalía. Porque el que va a ir ahí va a ser aquel que dice, bueno, yo estoy jugado, me quedo ahí, no me importa, porque me voy a ir cuando me jubile. Claro. ¿No? Entonces, me parece que eso es un error. Y además, un error más grande es que vos digas, por 3 años no puedes trabajar y yo no te indemnizo en nada. Y no se discuta lo que hay de fondo. Es decir, por ejemplo, tú sos fiscal. Porque a mí me parece que, a ver, no ha sucedido en el Uruguay, Porque tú sos fiscal, trabajas en una carpeta, renuncias, después no puedes aparecer actuando en una de las partes. Claro. Eso no ha sucedido en el Uruguay. Pero podría pasar. Bueno, sería recurrido inmediatamente por la otra parte, porque el sistema es garantista en Uruguay, ¿no? Y hay un juez de garantía que dice, no, si usted conoce la carpeta porque estaba del otro lado del mostrador, no puede actuar. Entonces, eso se podría evitar con las leyes que tenemos hoy, con las normas que tenemos en el momento. Ya está, con las garantías que tiene el proceso actual, donde las partes pueden decir, bueno, usted no puede participar porque usted era el fiscal anterior. No ha pasado nunca, porque en ese caso... Pero eso es una... Pero que no se discuta, por ejemplo, otras cosas que yo estoy dispuesto a discutirlo fuera de la rendición de cuentas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los fiscales salen y pueden hacer política. Exacto. Sí, eso es algo que el fiscal de corte ha planteado, ¿no? Que para él deberían estar inhabilitados por 1 año por lo menos. Claro, bueno, pero podría ser una lógica. Ahora, discutámoslo fuera de la rendición de cuentas y no generemos estos impactos que lo que están tratando de decir, porque acá se fundamentó, este es el artículo Díaz. Y yo voy a reivindicar otra cosa de Díaz. Díaz, cuando fue elegido por unanimidad por el sistema político, se presentó al Parlamento y ante las preguntas de los legisladores de qué iba a hacer después de ser fiscal de corte, dijo, voy a volver al mundo privado a trabajar. Es decir, que Díaz esté trabajando hoy como abogado y participe de algunos casos, ¿no?, como abogado en su ejercicio liberal, lo sabía todo el mundo. Y está bien, porque ¿qué va a hacer Díaz? Sale de la Fiscalía General de la Nación y ¿qué hace? Entonces hay que colocarlo en un organismo internacional, porque al final lo que están diciendo es eso, ¿no? Entonces no, me parece que es un despropósito ese artículo y que va a generar muchos problemas, pero para mí se inscribe en esa estrategia de erosión de la Fiscalía, la cual es demasiado peligrosa. Es muy peligroso que el Uruguay entre en esa lógica de deslegitimación de las instituciones que son las que nada más que nada menos administran la justicia.
porque son las que administran la justicia. Alejandro, hay otro tema que también queríamos tratar con vos, que tiene que ver con estos últimos datos del INE que evalúan la pobreza, donde 1 de cada 10 uruguayos no llega a la canasta básica. Entonces quizás la consulta va por el lado de cómo contrasta esto con el crecimiento económico que ha tenido el país en el primer trimestre del año, por ejemplo. Y bueno, que el gobierno trabaja por el Maya Oro. Esta es la demostración estadística de cómo el gobierno ha trabajado para el Maya Oro. Maya Oro entendido no como la mayoría de los productores y empresarios productivos del Uruguay, sino como una pequeña rosca muy, muy chiquita, que es la que se ha apropiado del crecimiento económico del país. El 90% de los productores agropecuarios son pequeños y medianos. Esos están en el horno, esos no han recibido nada. Esos han visto cómo se destruyen las políticas del Ministerio de Ganadería, recortando el 90% del presupuesto de desarrollo rural. Cómo se ha recortado toda la inversión de los institutos de la institucionalidad agropecuaria. Bueno, por algo han salido a reclamar ahora. Claro, desde el Instituto La Semilla, el INALE, todo lo que vos puedas ver ha sido recortado. De aquí se han apropiado unos muy poquitos, ¿verdad?, que han tenido grandes beneficios. Catún así, uno de ellos, por ejemplo. Algunos otros que tienen negocios en el exterior y que le permiten de alguna manera en la intermediación quedarse con la tajada del león, pero la enorme mayoría no. Entonces, y menos los pobres, que lamentablemente han visto cómo se han eliminado un conjunto de políticas de contención. No solo por la vía del salario. ¿Cómo cuáles? Y bueno, los OCAT, ¿dónde están? No están más. Desaparecieron los OCAT en el Uruguay, que eran instrumentos en los territorios para atender situaciones de población vulnerable y de algo muy importante, porque uno puede tener 20 programas en un barrio que si no coordinan, está frito, sos ineficiente. Los OCAT buscaban de alguna manera eso, y eso en realidad se han restringido enormemente. Se ha restringido enormemente un conjunto de servicios públicos. Yo te decía hoy, bueno, si yo tengo... Mirá, yo estuve en Pueblo Ancina, en el Pueblo del Barro, en realidad, hicimos un acto, y estuvo el médico de Pueblo Ancina, y decía, bueno, yo tengo este problema, el médico de Pueblo Ancina que es blanco, y que en octubre va a acompañarnos. Porque dice, ¿sabe cuál es el problema? Y lo dijo ahí en ese acto. El problema acá es que yo le receto algo a mis pacientes, y no lo pueden, me dicen, doctor, yo no puedo, porque no tengo para comer, menos tengo para ir a comprar este medicamento, porque la policlínica de Ancina no está. Entonces, la pobreza crece por ingreso y crece por el índice de carencias críticas, es decir, el conjunto de vulnerabilidad que hay, porque tenemos una garrafa hoy que vale 1.000 pesos. Bueno, ¿cómo consideras ahí las declaraciones, ¿no?, del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que en realidad dijo que él mide, ¿no?, el MIDES, valga la redundancia, mide otras cosas que no son solo el ingreso monetario, y de hecho habló, ¿no?, de lo que sale la garrafa de Supergas para luz y el gas. Para mucha gente. Mirá, los subsidios de luz existían de antes. Lo que pasa es que el gobierno le puso nombres bonitos, porque son una buena agencia de publicidad. Entonces, lo que era la tasa básica. Exacto. Y existían un conjunto de compromisos de las empresas públicas que asistían de una manera diferente. A ver, es cierto, cuando uno mide la pobreza por ingresos, tiene una característica, pero la pobreza va más allá de los ingresos. Yo puedo tener un ingreso superior al umbral de la pobreza, pero hay necesidades que pero tengo necesidades básicas insatisfechas porque vivo en un rancho de 2x2 y se me llueve todo además, o no tengo acceso a servicios públicos como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, el índice de carencias críticas habla de la pobreza multidimensional, ¿no?, la más dura, la más difícil de hacerla. Entonces, a mí me parece un chiste lo que hace Lema, ¿no? Porque cuando nosotros decíamos, miren cómo está cayendo la pobreza monetaria en los gobiernos del Frente Amplio, Lema, que era legislador, decía, no, pero acá hay que ver la pobreza multidimensional, ¿no? Porque no se trata solo de ingresos, porque el Frente Amplio da pata a los pobres, a los vagos, y todo ese discurso que se construyó contra los pobres, que no hacían nada con ese dinero, que se lo chupaban en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que este gobierno, la única política que ha tenido es la monetaria, ¿no? Porque después no ha tenido otras políticas de desarrollo, de atenciones distintas por parte de este gobierno, ha sido inexistente casi en el MIDES. Tanto es así que el MIDES dice que mide cosas, pero no actualizó con el Ministerio, con la Facultad de Ciencias Económicas, el índice de carencias críticas. Estamos esperando que el Lema publique la actualización del índice de carencias críticas, que estaba pronto en el 2019, que es un índice que mide justamente la pobreza multidimensional, y que se hacía con la Facultad de Ciencias Económicas para que tuviera un grado de objetividad, que además después es el que te permite tener como indicador objetivo si vos tenés que acceder a determinadas prestaciones que te da el MIDES, y no al antojo de los jerarcas de turno. Bueno, ese índice, que estaba para actualizarse en el 20, la excusa de la pandemia evitó que se actualizara. Bueno, hasta el día de hoy no lo han actualizado. Pero además,
lo que intenta hacer Lema es decir, bueno, lo que dice el INE de la pobreza ahora monetaria no es tan así, porque el INE no mide todo. Bueno, pongámonos de acuerdo en una cosa, que la democracia requiere de un punto claro de diálogo. Los datos son siempre los datos. Siempre los datos pueden ser parciales, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación de la inflación en nuestro país y de los precios, ingresan, por ejemplo, el 5 de oro, que se evalúa como uno de los puntos y uno de los ítems para ver si aumentó el IPC o no aumentó el IPC, que es lo que mide todo. Y vos podés decir, bueno, el 5 de oro, bueno, sí, es parte de la canasta de servicios. Sí, claro. Ahora, la única forma de medir y comparar es que siempre midas igual, claro, por más imperfecta que sea la medición. Ahora, lo que hace Lema es decir, la medición del INE no es tan así porque yo la mido como la mía, es brava esa, porque entonces cada uno tiene su dato, eso es mi ley. Esos son los antipolíticos que dicen, vos tenés tu verdad y yo tengo la mía, vos tenés tus datos y yo tengo los míos. Entonces, si no creemos en los datos para poder debatir el impacto de las políticas, se acaba el diálogo democrático. Entonces, nosotros tenemos que confiar en los datos del INE y sobre esa base evaluar las políticas, porque esos son los indicadores. ¿Que tienen que mejorarse los indicadores? Es una tarea permanente. Pero también los indicadores sociales y económicos de los países tienen estándares internacionales para poder compararse. Si yo mido la pobreza de otra manera, distinta a la que la mide Argentina, Brasil, Europa, bueno, no me voy a poder comparar con esos países. Entonces, me parece que lo que no está bien es que cuando te está dando muy mal, como se ve en la calle y se siente en la calle, de que la gente ha caído en la pobreza, vos digas, no, yo tengo otras mediciones, ¿viste? Las que mandé a hacer yo. Y a mí me da mucho mejor, por supuesto, ¿no? En realidad lo que ha pasado es que la pobreza creció, que los trabajadores pobres crecieron, es decir, trabajan y son pobres, y que hay más de 100.000 compatriotas que pasaron a ganar menos de 25.000 pesos de los que había en el 2019. Y esa es la realidad de una política económica que ha restringido los bolsillos de la gente, muy por el contrario a los compromisos de campaña que había hecho este gobierno. Y hoy estamos no sé, ahora perdí la cuenta de cuántas subas de combustible, pero estamos en un nuevo aumento de combustible que sigue siendo bestial, y que sigue siendo un incumplimiento flagrante de la campaña de que si ganaban, no aumentaban más los combustibles. Alejandro, otro tema para otra entrevista, pero aprovechando que te tenemos por acá, porque fuiste crítico con este tema, bueno, recientemente se da la fuga de 2 narcotraficantes, obviamente hay una adulteración de documentos, Juan Antonio González Vica, Miguel Ángel Leal da Costa, el sistema judicial tiene algunos errores ahí, se encontró una red que tramaba y armaba todo esto, pero fuiste crítico obviamente con la gestión de Heber, en que le pasa la pelota y le pasa la responsabilidad al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia, incluso hasta pidió una reunión con la justicia. A ver, el problema de Heber es que él intenta denodadamente decir que no tiene nada que ver, con nada. Y yo digo, ¿para qué es el ministro del Interior, que entre otras cosas es el ministro de Seguridad? Y hemos tenido un incremento de la violencia en nuestra sociedad, un incremento de los homicidios, y Heber siempre trata de justificarlo de alguna manera. ¿Recuerdan todos ustedes que la solución a los problemas de la seguridad pública era la LUC? Nosotros iniciamos una juntada de firmas y un plebiscito, este fue un referéndum, sí, para derogar algunos aspectos, y nos decían, si esto se deroga, se viene abajo la política de seguridad y vamos a vivir peor. Bueno, no se derogó, y la solución no era la LUC. En realidad el gobierno no tenía herramientas. Heber ha presentado como 5 planes distintos para atenderla, y creo que todos los meses tiene un plan nuevo Heber. En este caso estamos en presencia de la penetración del narcotráfico en niveles que nos deberían alarmar a todos, ¿no? Porque si están falsificando informes, si están comprando o no determinados operadores judiciales o operadores policiales, nos tiene que llamar a alarma a todos. Lo primero que debería hacer Heber es tener un poco más de humildad y decir que no sabe cómo salir de este lío. No sabe porque en este lío nos metió él, ¿verdad? Porque acá la ley de urgente consideración bajó los controles del lavado de activos, porque la ley de urgente consideración hizo que el negocio del narcotráfico para lavar su dinero fuera un poco más eficiente, porque en realidad se rompió un criterio que era colocar a los mejores policías y mejor formados profesionalmente al frente de las direcciones de policía, y acá lo que hicieron es volvieron los amigos incluso algunos que con pasados muy dudosos que terminaron en las destituciones que hay y en las denuncias y en las comparecencias de algunas altas jerarquías policiales involucradas en escándalos. Bueno, todo eso nos ha traído hasta aquí. Y yo estoy muy preocupado, como la gente está preocupada, porque cuando el narcotráfico penetra instituciones, estamos en un problema.
Y lo que tenemos que hacer es, lo primero que nada, asumir que para salir de este problema hay que blindar algunas cosas. La policía, la justicia, el sistema político. El sistema político. Y para hacer eso hay que tener grandes acuerdos. Pero para eso hay que reconocer que fracasaste. Y de nuestro lado, por supuesto, no estamos para hacer leña del árbol caído, porque este es un problema grave del Uruguay. Yo estuve conversando con el comisionado parlamentario Petit, del cual también le falsificaron algunos informes. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí es necesario que construyamos un gran acuerdo con este tema, que tiene que tener muchos componentes. Muchos, no solo el policial, no solo estos componentes. Tiene que tener una mejora en los controles del lavado de activos, tiene que tener la incorporación de nueva tecnología en el puerto de Montevideo, en nuestros puertos, para que no sean un colador. Tiene que ver con que estén operativas las OPB de la Armada para controlar nuestro mar territorial. Tiene que ver con que la Fuerza Aérea tenga algún avión operativo. No porque vayamos a derribar una avioneta narco, sino porque si los narcos saben que no tienen nada para volar, pueden entrar a cualquier momento. Mire, la Fuerza Aérea Uruguaya tiene un solo avión de intercepción en orden de vuelo. Y es un avión que no tiene radar arriba. No te sirve. Entonces, bueno, son cosas que hay que hacer, porque la pelea contra el narcotráfico es una pelea integral. Y después viene otro paquete mucho más fuerte, que es cómo cambiamos en términos urbanos, porque si nosotros seguimos teniendo el nivel de exclusión que tenemos en los asentamientos del Uruguay, que no son solo de Montevideo, que están la mayoría en el área metropolitana, obvio, ahí la ley del narco es mucho más fuerte porque es la única que te permite, aunque sea por un momento, tener las pipas NAI. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertísimo ahí. Tenemos que resolver los problemas de pobreza, tenemos que tener la presencia del Estado, tenemos que generar políticas diferentes. No es solo construir casas, también es construir casas y parques de integración, como fueron en el Sacude, como fueron otros que tendrían que ser mucho más grandes. Nosotros teníamos un proyecto que llamaba el proyecto 7 Zonas. Creo que hay que retomar esas cosas. Hay que retomar que la policía está por la vida y la convivencia. Hay que retomar que en la vida y la convivencia tenemos tareas, la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos y también la policía. Es decir, ahí tiene que haber una política integral que permita salir de esa situación de exclusión en la que están cientos de jóvenes, resolver el problema carcelario que tenemos hoy, que es de hacinamiento absoluto, en donde mandan los narcos, porque las deudas que se generan en la cárcel se pagan afuera, ¿no? Entonces, hay que dar una lucha frontal contra el crimen organizado, pero implica no solo decir arenga policial, que es lo que hace Heber, implica tener una política. Y tener una política implica resolver algunos problemas sociales, generar mucha más inteligencia, generar instrumentos de control en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, en el territorio nacional, tener capacidad de las Fuerzas Armadas de poder controlar y monitorear nuestro espacio aéreo y nuestro espacio marítimo, ¿verdad? Y además tener represión policial en donde hay que reprimir, que es en el grande. Tenemos un último tema, Alejandro, que es el plebiscito de la reforma de la seguridad social. ¡Qué lío! ¡Qué lío para el Frente Amplio también! Que bueno, que está con esto de la libertad de acción. Fernando Pereira planteó justamente, ¿no?, en principio esta opción, pero claro, hay que ver ahora, estaba el Frente Amplio viendo qué marcos, ¿no?, va a tener esa libertad de acción. Entonces, ahí la consulta es, ¿te parece que el FA tiene que tomar una postura y de todas maneras dar libertad de acción? O, bueno, la libertad de acción y ya. Bueno, a ver, yo creo que la libertad es libre, dicen por ahí. Entonces, la libertad de acción es la libertad de acción. Creo que el Frente Amplio no tiene que tener una postura y tiene que dar libertad de acción, porque está claro de que hay algunos sectores muy importantes del Frente Amplio que han impulsado este plebiscito. El PSU. Sí, y el Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista emitió una declaración antes que resolviera el PCNT de que había que ir por el plebiscito. Y legítimamente, ¿no? Y hay sectores que dijimos que no es conveniente ir a un plebiscito por razones de oportunidad y de contenido, ¿no? Y el contenido de la papeleta tiene buenas intenciones. Yo comparto las intenciones que están en el contenido de la papeleta, pero no comparto es cómo concretamente piensan hacerlo. Es decir, el contenido de la papeleta es muy complicado. Es muy complicado. Y la oportunidad... O sea, la derogación de las AFAP lo compartís. Yo comparto que hay que eliminar el lucro y que las AFAP son un gran curro. Así con todas las letras. ¿Por qué son un gran curro? República AFAP también. Sí, lo son, porque el sistema es. Porque el BPS le recauda el dinero y no le puede cobrar por la recaudación del dinero. Se lo da a las AFAP, ¿verdad? Y las AFAP te cobran a ti, a mí, a todos los que estamos en las AFAP, antes de trabajar. Porque las comisiones de las AFAP se cobran antes de que lo inviertan tu dinero. Entonces, en el capitalismo real,
no en este medio tercermundista de los 90 que se hizo, cuando yo tengo dinero, en este caso el ahorro a los trabajadores, y te lo doy a ti para que lo inviertas en determinadas acciones para ganar dinero, para que ese dinero se reproduzca, no quede guardado en una caja, tú ganas y yo gano. Bueno, no, las AFAP ganan siempre. Y tú puedes perder, porque pueden hacer malas inversiones y tú perdiste, pero ellas ya te cobraron la comisión. Nosotros bajamos las tasas de comisión en los gobiernos del Frente Amplio. Pero además, ¿qué hacen? Su cartera la colocan en título de deuda pública uruguaya. Es decir, que les da el BPC La Plata, cruzan la calle y compran título de deuda al Banco Central. Bien, acompañás entonces en realidad los objetivos, no el cómo. No el cómo, pero déjame terminar este razonamiento. Y después cuando te jubilás, las AFAP no se hacen cargo de eso. ¿Quién viene? De vuelta al Estado. Viene el Banco de Seguro del Estado. Y es el que te paga las pensiones vitalicias. Entonces se quedan con la crema del negocio, te cobran antes de trabajar, administran el dinero de los trabajadores, ¿no? Y se quedan con ese lucro. Yo creo que eso hay que terminarlo. Y hay que ver cómo es un proceso para terminar con una ley que tiene 20 años. ¿Y qué quiere decir con esto? Si bien nosotros, los del MPP, estamos en contra de las AFAP y hemos militado en contra de ellas, somos conscientes que hay sectores del Frente Amplio que no. Y esa ha sido parte de las contradicciones que hemos tenido en los últimos 15 años. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Se resuelve yendo a una ley de seguridad social con mucho más diálogo, que sea más justa y que hagamos un proceso en el cual esto pueda culminar. ¿Molesta que el PSU ya haya definido ayer, antes de la instancia del 14 de octubre? No, el PSU dice, lo que pasó ayer todos lo sabíamos. O sea, todos sabíamos eso. Por eso creo que hay que ir a la libertad de acción, ¿verdad? Bien. Esta no es un plebiscito contra la reforma del gobierno, porque la reforma del gobierno seguirá vigente después de este plebiscito. Entonces, tenemos acuerdo en que la reforma actual del gobierno es injusta y es mala y hay que cambiarla. No tenemos acuerdo con la táctica empleada para enfrentarla. Pero a su vez tenés otros problemas. El salario mínimo nacional es una protección de los trabajadores activos. Porque dicen, bueno, te pueden contratar formalmente, pero no te pueden pagar menos de esto. A partir de ahí estableces la negociación colectiva. Este es el laudo de tal rama, etcétera, etcétera, etcétera. Enganchar, indexar el salario mínimo nacional con las jubilaciones mínimas, que ya están igualadas casi, pero hacerlo, lo que genera es que el salario mínimo nacional que se resuelve por decreto del Poder Ejecutivo. Cada vez que vayan a aumentar el salario mínimo van a ver si hay caja para pagar jubilaciones. Y eso va a llevar a que se planche el salario mínimo nacional. Pero además, el objetivo, por eso digo, nosotros compartimos el objetivo y no cómo se resuelve en la papeleta. Yo estoy de acuerdo con que las jubilaciones mínimas aumenten. De hecho, los gobiernos del Frente Amplio aumentaron un 300%, sin que se diera este artículo en la Constitución. Y en un gobierno del Partido Nacional se han planchado las jubilaciones mínimas porque no hay aumentos diferenciales. Y si estuviera este artículo en la Constitución, pasaría igual. No solo si se hubiesen planchado las jubilaciones como se plancharon en el gobierno del Partido Nacional, sino que también se hubiese planchado el salario mínimo nacional. Por tanto, para mí no resuelve el problema de fondo que se quiere resolver y no genera esas dificultades. Entonces, para nosotros, libertad de acción. Libertad de acción es que cada uno haga lo que su conciencia le indique, pero lo que tenemos que cuidar es ni que los que estamos en una posición diciendo es un error de oportunidad y de contenido lo que está en el plebiscito, nosotros no estamos en contra de los trabajadores. Estamos a favor de los trabajadores en el proyecto global. Y los que están en esta reforma no es que son unos locos sueltos, ¿verdad? Aunque yo discrepe con los contenidos que están allí. Alejandro Sánchez, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder.